Bienvenido, profesor. La ruta comercial entre Acapulco y Manila entró operativa en 1571 y estuvo hasta 1815. ¿Por qué cesó? Sí, la verdad es que, aunque se da la cifra 1571, porque es la fecha en que Legazpi se instala en Manila, realmente parece que el primer galeón de Manila que hace esta ruta lo hace 2 años más tarde, en 1573. Es una cosa puramente erudita, pero es para señalarlo. Y la vuelta, efectivamente, el último galeón que vuelve en la primavera de 1815. Y volvió pues porque recibió órdenes de volver, porque el galeón de Manila había sido suprimido primero por las Cortes de Cádiz y luego por decisión del rey Fernando VII a su regreso. Entonces hay 2 actos legales, ¿no?, que lo obligan a volver. Pero de hecho, aunque había llegado el barco a finales del 11, y no pudo hacer comercio porque la situación no lo permitía, ya que ya se había producido las primeras insurrecciones mexicanas en contra de la dominación española, ¿no? Ya estaba el grito de Dolores se había producido y todo eso, y había una situación tal de inquietud que la invernada de aquel año pues fue una invernada estéril, no se pudo hacer la feria, no se pudo negociar, y el barco se quedó allí varios años sin saber qué hacer, hasta que ya estas decisiones de carácter legislativo pues lo obligaron a regresar a Manila. ¿Qué transportaba, profesor? ¿Cuántos viajes desarrolló en ese periodo? Sí, el galeón de Manila, que dura eso casi 250 años, es decir, casi 2 siglos y medio, se decía muy fácil, el principal producto de exportación de Manila a México era la seda china. La seda china era el producto número 1 sin comparación con todo lo demás. Pero claro, aquellas bodegas de los galeones de Manila eran como cuevas de Alí Babá, porque transportaban todas las riquezas de Oriente. Había alfombras persas, había lacados japoneses, había porcelanas chinas, había toda una serie de productos exóticos de gran valor, no solo material, sino artístico. Y para la vuelta había una frase hecha que se ha hecho popular porque tiene una broma consigo, que decía que el transporte, por el contrario, de México a Manila era de plata y frailes. Porque, claro, la presencia de las órdenes, sobre todo las órdenes mendicantes, fue muy corriente en la ruta del galeón. Pero, sobre todo, el producto número 1 era la plata, por 2 motivos. Porque, primero, la plata era lo que servía para comprar los productos chinos, ya que los chinos tenían un patrón prácticamente monometálico de plata para sus transacciones. Y, en segundo lugar, porque era la gran divisa internacional del momento, eran los reales de A8, los pesos fuertes españoles, y por eso pues la plata era también el producto estrella de todo este comercio, era el que sostenía, sobre la plata se sostenía todo el comercio del galeón de Manila. En cuanto a los viajes, aunque al principio hubo sus vacilaciones y sus dudas, pero normalmente se llegó a consolidar la salida más o menos de un solo galeón al año, un galeón muy enorme, muy grande, estaba entre los grandes gigantes de la flota mercante española, pero normalmente era un galeón al año. Y además llegaban casi todos. ¿Perdón? Llegaban casi todos. Sí. O sea, la ruta era una ruta muy segura, porque realmente hubo escasísimos incendios o naufragios, e incluso los navíos que no tenían ninguna protección se protegían a sí mismos, nada más, contrariamente a lo que ocurría en la carrera de India, ¿no?, en el Atlántico, se protegían a sí mismos. Sin embargo, como avanzaban por unas rutas con unas latitudes tan grandes, con unas dimensiones tan enormes, pues eran muy difíciles de localizar ante un eventual enemigo, y por ello pasaban desapercibidos. De hecho, nosotros solo conocemos cuatro capturas de galeones de Manila en los 2 siglos y medio, y nada más. O sea que era un barco, por decirlo así, muy seguro. ¿Y qué sabemos? Viene a hablar a la Fundación Ramón Garcés del último viaje. ¿Qué sabemos de él, profesor? Sí, la verdad es que no sabemos mucho, porque el San Fernando, alias el Magallanes, que en realidad era una fragata,
Pues sabemos que había realizado ya antes, estos barcos duraban mucho, estaban muy bien construidos y quizás este fuera su octavo o incluso, apurando mucho, su noveno viaje, ¿no? O sea, que había hecho ya muchos servicios al comercio de Manila. Entonces llega allí para como un viaje más, pero se encuentra con que la situación está alterada y tiene que mantenerse allí a la espera durante 4 años. Luego recibe orden de regresar y regresa, pero no tenemos más constancia del galeón. Pues fue otra travesía más entre las muchas. Es posible que si se estudiase encontrásemos más derrotas de los galeones, pero por ejemplo, igual que tenemos todas las de los barcos de la Armada que fueron de Cádiz a Manila entre 1765 y 84, no tenemos de todos los galeones de Manila, ni siquiera sabemos cuántos fueron. Tenemos muchísimas dudas en el número de galeones que realmente zarparon y que realmente arribaron, o sea que todavía eso está por verse. De hecho, la ruta que se seguía era prácticamente la misma, era una ruta casi en línea recta de este a oeste, salían de Acapulco y en línea recta llegaban normalmente a las Islas Marianas, normalmente a la isla de Guam. Allí hacían aguada en una bahía, la bahía de Umatac, y en esa bahía donde hacían la aguada ya estaban unos días, había reposo, se renovaba no solo el agua, sino también alimentos frescos para evitar el escorbuto, y de allí ya de Guam directamente se embocaba al estrecho de San Bernardino, y del estrecho de San Bernardino se llegaba a la bahía de Manila. Eso era un viaje estándar, y el Magallanes no hay por qué suponer que hiciera una cosa diferente. Hablamos en cualquier caso de un hito del comercio transoceánico. Claro, era una ruta estelar, una ruta espléndida, porque no solo era una ruta de una duración extraordinaria, sino que era una ruta que por el valor de los cargamentos era una ruta única que casi no tenía rival. Y luego además que esa ruta, eso lo intentaré explicar luego en mi exposición, esa ruta tenía un valor de primer orden en lo que se ha llamado la primera globalización, ya que esa plata servía para mantener no solo ese comercio transpacífico, sino que servía para alimentar todo un comercio que se hacía entre América, Europa, Asia, y luego directamente entre América y Asia. Y esos pesos fuertes que transportaban esos galeones eran el combustible metálico absolutamente necesario, imprescindible para garantizar ese comercio. Por lo tanto, es una ruta estelar que hasta ahora no había tenido el eco en la historiografía y el eco en la investigación que se merecía, y ahora por el contrario, pues los investigadores españoles, mexicanos, filipinos están tomando conciencia de la importancia que tiene esa ruta, y esa conciencia está haciendo que las investigaciones sobre esta cuestión, sobre esta temática, sea cada día más provechosa, de cada día más fruto. Pues muchas gracias. De nada, gracias a ustedes, ¿no?, por esta entrevista y por esta invitación.